estrechos, sigue, digamos, el árbol epidemiológico, lo atiende en su domicilio. Yo le doy el ejemplo de mi ciudad de Oncativo. Nosotros hoy estamos ligeramente superando los 200 casos y hemos tenido en un momento alrededor de 800 personas aisladas desde el 20 de julio a esta parte en sus domicilios. Sí. Esas personas que están aisladas en sus domicilios, que son convivientes de los contactos de las personas infectadas con COVID y contactos estrechos, son todos los días telefónicamente comunicadas para precozmente saber quién tiene síntomas. Y vea usted que la regla de que aproximadamente un 15, un 18% de las personas que están padeciendo en una comunidad un brote y se enferman requieren internación, es una lógica que se da en todos lados. Entonces, si usted actúa precozmente, puede internar rápidamente, claro, puede además trabajar rápidamente en disminuir las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Claro. Doctor, siguiendo la pregunta que hizo mi compañero aquí, algunas expresiones de la oposición, digamos, rechazando algunas medidas para tratar, que buscan en definitiva bajar la cantidad de contagios o evitar que se amplifiquen los contagios en la provincia. ¿Es una postura, es una puesta en escena de las figuras políticas de la oposición, ya sea a nivel provincial o nacional? ¿O usted cree que definitivamente piensan eso? ¿O es una postura estrictamente política? Bueno, establezcamos dos escenarios. Un escenario de, digamos, la preparación para enfrentar la pandemia, que fue el que se vivió desde el 20 de marzo hasta que llegamos ahora a nivel nacional, en donde hoy se han denunciado 8.771 casos nuevos, sí, con 162 fallecidos, con un total de casi 7.563 fallecidos hasta esta parte, y los brotes que tenemos en la provincia de Córdoba, en el interior provincial, en donde paso rápidamente a decirte el informe de hoy. Marcos Juárez, departamento, 694 casos. Río Cuarto, 603 casos. Tercero Arriba, 462 casos. Sí. Punilla, 200. Carlos Paz, 108. Río Segundo, 261 casos. Digo para mencionar algunos de los departamentos y también la realidad que tenemos en el departamento de Punilla. O sea, hoy lo que estamos es enfrentando los brotes, claro, conviviendo con los brotes. Por lo tanto, uno no puede hablar de la teoría de la pandemia, sino que tiene que hablar de la convivencia con los brotes, en donde ahí los gobiernos locales tienen un rol fundamental. Por eso también hemos diseñado el mecanismo de los corredores sanitarios con la posibilidad de que esos corredores cabalguen sobre los nuevos brotes, que es lo que pasó en mi ciudad de Oncativo, claro, cuando armolamos el primer esquema de seguimiento, digamos, del corredor sanitario de Oncativo, que comienza en el límite de Villa María y termina en la localidad de Luque, en la ruta 13, ¿verdad? Y ahí hay que desarrollar una política estratégica de desarrollo de lo que es el gobierno local en lo que hace al control del brote. Usted ve que bioquímicos que trabajan en el sector privado, voluntarios que están a nivel, digamos, de las comunidades, bomberos voluntarios, voluntarios y voluntarias jóvenes y adultos que se suman para armar esos COE locales en donde se arman las mesas que después tienen que hacer el árbol epidemiológico y trabajarlo. Entonces yo soy pragmático en ese sentido. Creo que más que hablar de la ideología o de la teoría de la pandemia, hay que hablar de realidades, porque vamos a tener que convivir con esta realidad hasta que no tengamos vacuna y medicamentos efectivos y específicos. Calculemos con una mirada optimista un año más, pregunto, ¿no? ¿Un año más? Un año más. Esto es lo que uno tiene que aprender a convivir, claro, y tratar de que las actividades en las localidades se desarrollen al máximo posible, que es la política que estamos tratando de desarrollar desde el gobierno provincial y por indicación del gobernador. Fortuna, ¿existe la inmunidad de rebaño, que es algo que hemos escuchado hablar a muchos opositores, como decía bien Andrés, decir,
bueno, en realidad hay que liberar todo porque la inmunidad de rebaño es lo que nos va a salvar. ¿Existe eso? Porque hay muchos especialistas que dicen que eso no existe. No, sí, la inmunidad de rebaño existe, pero cuando usted la provoca fundamentalmente con una vacuna y cubre una cantidad de personas Bien. que hacen de que en el entorno de una comunidad se cree como una supuesta muralla que evita, ¿no es cierto?, de que se pueda difundir y propagar una enfermedad infectocontagiosa. Claro, pues esto no se va a dar liberando todo, ¿no? No se va a dar liberando todo. Claro, la teoría de la inmunidad de rebaño que se ha ejercitado en algunos países europeos o en algunos latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, sí, es en donde usted deja expuesta la población a su suerte. Bien. Y el virus ahí hace estragos, ¿verdad? Que eso claro, también se ha visto por la... Entonces, bueno, la vacuna es la garantía y está comprobada la inmunidad de rebaño porque una de las cosas fundamentales por las cuales la humanidad ha podido sobrevivir a las enfermedades infectocontagiosas y a las epidemias ha sido la vacuna, sí, a pesar de que hay movimientos antivacunas en todo el mundo que son muy dañinos, sí, para una política sanitaria eficaz, ¿no? Fortuna, la última respecto a la salud estrictamente. Y aprovechamos, por supuesto, porque usted es, o fue hasta hace 6, 8 meses el ministro de Salud, y sé que es muy escuchado en el actual ministerio que conduce Diego Cardoso. ¿Tiene algo para cuestionar, digamos, en el manejo, en el tratamiento de esta pandemia, por más que sea desde el punto de vista comunicacional, doctor? Mire, ¿Hubiera tratado usted de otra manera esta cuestión? No, en esto hay que mirar la realidad con mucha humildad, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. En el mundo, en los países desarrollados, en aquellos que han sido un ejemplo en la salud pública, como en nosotros mismos, a nivel de nuestro país o de nuestra provincia, siempre hay cosas que mejorar. Los que pensamos desde el punto de vista positivo en lo que hace a la cuestión de las políticas sanitarias, siempre se nos aleja el horizonte, ¿verdad? Porque en la medida en que vamos obteniendo resultados, siempre tenemos una nueva meta. Pero bueno, yo quiero ponderar la acción que se ha venido llevando adelante, en principio, digamos, por el acompañamiento que hemos tenido de todos los cordobeses, tanto en la capital como en el interior, el haber tenido también la comprensión y la tolerancia para admitir los errores que se cometen siempre, ¿verdad? Claro. Porque uno, insisto, humildemente está aprendiendo, pero el resultado es muy eficaz. Porque ustedes fíjense, hoy tenemos 122 personas, ahora tenemos 122 personas internadas en el servicio de salud pública. Y efectivamente, digamos, cuando usted tiene 6.797 casos de COVID y usted ve la incidencia y además de que tiene el 50% de estos casos recuperados, obviamente que estamos en un proceso de crecimiento. Yo en esto quiero ser claro. No hablo de un pico, hablo de que estamos en un proceso de crecimiento y la visión es de la convivencia que vamos a tener que tener de aquí. Usted me dirá, en el mes de septiembre sí, en el mes de noviembre sí, en el mes de diciembre sí. ¿Por qué? Porque el virus ha demostrado que el clima lo afecta muy poco en su virulencia y en su capacidad potencial de contagio. Por lo tanto, el método es tratar de mantener las actividades abiertas en todas las comunidades, ser muy eficientes en el tratamiento del brote. Para eso hay que articular, los gobiernos locales tienen un rol fundamental a partir de ahora, 427 municipios y comunas, imagínate vos en el interior. Nosotros en el interior tenemos que desarrollar nuestra propia estrategia de atención primaria de la salud, organizándonos con los recursos humanos que tenemos, que son valiosos y que son cuantiosos, y que a mí me ha permitido este trabajo del interior. Yo he estado acompañando también el despliegue en Río Cuarto y en otros departamentos, con Diego Almada, con quien hicimos la primera experiencia de control de un corredor sanitario acá en mi departamento, que lo conozco de hace mucho, Diego. Y bueno, y hemos trabajado en ese sentido
y la estrategia debe ser esa: organizar la comunidad en función de esta demanda si queremos que la gente pueda convivir. Bien. Tratando de mantener la mayor cantidad de actividades posible, ¿verdad? Bien. Fortuna, en el ámbito político, ¿ha significado un desgaste grande para el gobierno esta situación? ¿Usted cómo se observa desde el gobierno cómo ha reaccionado la sociedad ante ciertas restricciones, ante las situaciones que son, a ver, lógicas dentro de la pandemia, pero que en muchos sectores, bueno, hay quejas y hay situaciones que después escapan a lo que puede llegar a pasar, como sucedió con esta chica, con Solange, sí. Y bueno, con el tema de protocolo demasiado rígido, generó este tipo de situaciones. ¿Cómo observan ustedes desde el gobierno esta situación? Siempre muy atentos y tratando siempre de enmendar los errores que se pueden cometer, pero en esto yo quiero ser también muy objetivo. Creo que para poder observar el resultado de un proceso epidémico, también a nivel, digamos, del tiempo, ¿verdad? Suelen ser muy objetivas y valoran después de pasado el evento cuál fue el comportamiento de todos los actores que pueden influenciar en un resultado. Por eso yo en ese sentido creo de que hay que estar tranquilos, convencidos de que se está haciendo todo lo posible y siempre escuchando para aprender y poder corregir algún error que se da obviamente siempre, claro, cuando uno hace cosas. Quienes gobiernan tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas. Claro. La oposición por lo general asume un rol crítico o hipercrítico, o a veces excesivamente crítico, o a veces descalificante de las acciones que hacen los gobiernos. Pero fundamentalmente a lo que hay que apostar es a mejorar todos los días. Y ese es el espíritu que tiene el gobernador y el que pretende de todos nosotros que también colaboramos. Pero nosotros creemos de que es muy importante el rol de la comunidad, de la gente. Seguro. En todo esto, por eso nuestro agradecimiento al acompañamiento, que yo lo veo en el interior cuando uno explica, cuando las cosas, la gente termina por comprender y sumarse, que esto es muy valioso. Doctor, la última. Esta situación a nivel político también demandará un gasto, una inversión, digamos, también que no había estado contemplada para este año. ¿Puede perjudicar esta situación en cuanto al presupuesto, a lo presupuestario, en cuanto a la gestión de lo que vendrá, de lo que queda de la gestión Schiaretti para los próximos 3 años? No, de ninguna manera. ¿La puede condicionar? Se han reasignado las partidas. Obviamente que el impacto de la pandemia en el sistema económico, no solo por la inversión que significa adicionar en el sistema de salud pública, que quien tiene la principal responsabilidad de poder llevar adelante un proceso de contención de una pandemia, como se está demostrando en Argentina también, ¿verdad? Eso tiene mucha importancia, pero de ninguna manera implica, porque es reasignar recursos dentro de lo que son las prioridades que tiene una gestión de gobierno, en donde la salud pública y para nosotros también la posibilidad de ir reactivando la economía sin siempre teniendo en cuenta la producción, el comercio, el trabajo, la posibilidad de ir también generando en la gente una vuelta a la normalidad. Que en eso quiero ser claro y yo lo he repetido muchas veces. Para poder flexibilizar y para poder volver a recuperar una vida lo más normal posible, es imprescindible una mayor responsabilidad individual y social y que el Estado sea más eficiente en el control también y en ayudar a que las comunidades asuman este rol. Hemos tenido que aprender a saludarnos distinto, a manejarnos en una reunión de una manera diferente, a hablar de una manera distinta, a cuidarnos y a higienizarnos de una manera diferente también. Y todo esto conlleva un proceso de aprendizaje que yo creo que se va a ir incorporando progresivamente en las personas y en las comunidades.
Bien. Y en eso hay que apostar, porque siempre hay que creer de que se puede mejorar. Y ojalá que nuestro país y también nuestra provincia pueda retomar, como cada una de las ciudades. Ustedes están en una ciudad eminentemente turística. Nosotros estamos muy preocupados por el turismo a nivel provincial. Claro. Es una de nuestras principales fuentes de ingreso y obviamente es un desafío también ver cómo vamos a recomponer esa actividad, ¿no? Bien, Fortuna, le agradecemos el contacto, ha sido muy atento. Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un gusto comunicarme. Un saludo a los vecinos de Carlos Paz y del Valle de Punilla. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Ahí estaba Francisco Fortuna, el Así legislador provincial, hablando fundamentalmente sobre salud, Sí. lo que implica esta pandemia a nivel sanitario y también a nivel político de cara a futuro también, ¿no? A mí me quedó una frase de Fortuna que dijo, vamos a tener que convivir con esto un año más siendo optimistas. Sí. Con lo cual, bueno, tenemos para largo. Tenemos para largo. Y también atravesando, o esto demandará atravesar una temporada de verano para Carlos Paz. Con el virus presente. Con el virus presente y en circunstancias todavía inciertas, ¿no? Así Desde es. el punto de vista turístico. Pausa y ya volvemos.